Bienvenidos a Between Minds. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Between Minds. Hoy vamos a hacer un ejercicio mental. Imaginemos a dos personas con el mismo sueldo, viviendo en el mismo barrio y trabajando exactamente en el mismo sector. El clásico escenario de partida. Exacto. Avanzamos 10 años en el tiempo y nos encontramos con dos realidades que son radicalmente opuestas. Una de estas personas es financieramente libre, dueña absoluta de su tiempo, y la otra está al borde del colapso nervioso, asfixiada por las deudas y viviendo al día. Y la diferencia entre ambas no está en una hoja de cálculo, claro. Para nada, ni en un máster en economía. La diferencia reside enteramente en su arquitectura mental. Y nuestra misión en este análisis a fondo, en esta inmersión profunda de hoy, es descifrar ese código invisible que dicta por qué el éxito financiero es, ante todo, un juego psicológico. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto porque es el núcleo de un enigma que afecta a cada decisión que tomamos. Es que es el punto de partida exacto. Porque, lo que hemos descubierto en nuestra investigación a lo largo de los años es que el dinero no es un fenómeno puramente matemático, Es un espejo psicológico formidable. Un espejo que refleja nuestras inseguridades, ¿no? 100%. Constantemente vemos a individuos con recursos iniciales idénticos que terminan habitando universos distintos. La verdadera pregunta aquí no es cuántos ceros hay en una cuenta bancaria, sino cuál es la relación mental, ese diálogo interno que se mantiene con esos recursos. Claro. Y para entender esta dinámica, creo que primero es imperativo redefinir qué aspecto tiene realmente el dinero. Porque la sociedad moderna, y esto es algo que me fascina, sufre de una alucinación colectiva. Sí, una confusión constante entre riqueza y opulencia. Eso es. Y esa distinción es absolutamente vital. Para que la audiencia lo visualice, imaginemos que la opulencia es como el inmenso y deslumbrante escaparate de una tienda de lujo en la calle más cara de Madrid. Luces brillantes, todo perfecto. Todo diseñado para captar la atención. Pero si abres la puerta y miras en la trastienda, resulta que el almacén está completamente vacío. No hay inventario, Solo la fachada. Es una analogía brutal. En cambio, la verdadera riqueza es como una pesada puerta de acero en un callejón industrial sin letrero. Por fuera no llama la atención. Nadie se para a hacerle fotos para Instagram. Pero detrás de esa puerta hay una cámara acorazada llena de reservas sólidas. Es un contraste perfecto de verdad. Ese escaparate vacío y esa puerta de acero capturan con precisión un concepto que nos fascina en este episodio. Es la idea que Morgan Housel define cuando afirma que la riqueza es lo que no se ve. Lo que no se ve. Es tan contraintuitivo. Claro, porque la opulencia es ruidosa, es hipervisible. Son los coches deportivos de alta gama, los relojes, el consumo desmedido. A nivel psicológico, la opulencia es una búsqueda constante de validación externa. Un intento de comunicar estatus a la tribu. Ya, buscar que los demás te aprueben. Exacto. Pero la riqueza opera en un silencio absoluto. Son los activos productivos, la liquidez, fondos indexados que evidentemente no puedes publicar en una fotografía. Si reducimos esto a su esqueleto técnico, la riqueza no es más que los activos productivos menos los pasivos de consumo. Pero claro, la matemática de esa resta es nivel de primaria. Es simplemente no gastar todo lo que ingresas. Tal cual. Sin embargo, la ejecución en la vida real es tela. Es extraordinariamente difícil porque requiere dominar un instinto primario, requiere el autocontrol diferido. Esa es la clave absoluta. Básicamente, se trata de entender que la riqueza es opcionalidad futura comprimida en el presente. Cada euro que no te gastas hoy para impresionar a un desconocido es una puerta que mantienes abierta para el mañana. Absolutamente. Y la razón por la que aplicar una regla tan ridículamente sencilla resulta casi heroico hoy en día, nos obliga a abandonar la contabilidad y entrar de lleno en la biología evolutiva. A la selva, vamos. Literalmente. Históricamente, en las tribus, mostrar abundancia era una forma de asegurar la supervivencia. Hoy, ese mismo instinto biológico te empuja hacia la bancarrota. No somos máquinas racionales, somos primates con tarjetas de crédito. Madre mía, qué gran verdad. Y esto nos lleva a un terreno donde el cerebro humano demuestra ser una trampa espectacular a la hora de evaluar riesgos a largo plazo. Aquí es donde entra en juego la teoría de las perspectivas, El trabajo de Daniel Kahneman. Sí, y creo que es fundamental que nuestra audiencia entienda el mecanismo, no solo el concepto teórico.
Totalmente. Lo fascinante aquí es que lo que demostró Daniel Kahneman revolucionó nuestra comprensión de las decisiones. Demostró que el ser humano es predeciblemente irracional. Predeciblemente irracional. Me encanta. Es que en sus experimentos clásicos se evidencia un fenómeno biológico medible. Ojo con esto. El dolor psicológico de perder 100 euros es literalmente el doble de intenso que la alegría de ganar esos mismos 100 euros. La curva del dolor es mucho más pronunciada. Vale, pero voy a hacer de abogada del diablo por un momento, porque esto choca frontalmente con lo que nos enseñan en las facultades de finanzas. A ver, dispara. Si la teoría económica tradicional lleva décadas asumiendo que los mercados financieros son un reflejo de actores tomando decisiones súper lógicas y maximizando utilidades, ¿por qué los inversores siguen cometiendo errores tan catastróficos? Ya sé por dónde vas. Claro, porque existe esa tendencia universal a vender las inversiones ganadoras demasiado pronto solo para asegurar una victoria pequeña y sin embargo nos aferramos a las perdedoras mientras caen hasta valer cero. Esa es la paradoja central. Y la respuesta no la vas a encontrar en los libros de economía, sino en la neurociencia. Esto es la aversión a la pérdida en acción. Pura biología. Pura y dura. Cuando un individuo se enfrenta a una pérdida financiera, viendo una gráfica en rojo, no está procesando eso con la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada del pensamiento lógico. Se apaga el lado lógico. Completamente. Esa caída activa directamente la amígdala, que es el núcleo del miedo y la amenaza. O sea, que el cerebro no distingue entre una caída del 5% en tu fondo de inversión y un depredador físico que te va a atacar. Exactamente. El sistema nervioso interpreta esa pérdida con la misma cascada química que usaría si apareciera un león en la sabana. Se dispara el cortisol y entras en modo de lucha o huida. ¡Qué locura! Por eso el inversor promedio no fracasa por falta de matemáticas, fracasa por una falta total de regulación emocional. Evitamos vender la acción que cae para no confirmar ese terror biológico, engañándonos con un, bueno, ya subirá. Y es vital entender que domesticar esa amígdala es el peaje obligatorio para acceder a la verdadera magia de las finanzas. Y atención, porque aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque si se logra regular ese miedo, se desbloquea la fuerza invisible más potente que existe, el interés compuesto. la octava maravilla del mundo, como dicen algunos. Eso es. Todos hemos visto la fórmula matemática, donde el capital es el principal por la tasa de interés elevada al tiempo. Pero la gran mayoría de la gente concentra toda su ansiedad en la variable equivocada. Es un error de enfoque sistémico, sin duda. Buscan obsesivamente maximizar la tasa de rentabilidad, la famosa R de la fórmula. Claro, persiguen la criptomoneda de moda o el pelotazo rápido. Exacto. Buscan el retorno extraordinario asumiendo riesgos loquísimos en su contra. Cuando, si uno se fija fríamente en la ecuación, la variable que dicta el juego, la única que te eleva a un nivel exponencial es la t, el tiempo. El tiempo lo es todo. Nuestro cerebro piensa de forma lineal. 1, 2, 3, 4. Pero el interés compuesto es 1, 2, 4, 8, 16. No se trata del porcentaje que consigas hoy, sino de cuántos ciclos ininterrumpidos logras mantener en funcionamiento. Y fíjate en este matiz, porque este mecanismo se entiende mucho mejor si introducimos el efecto Lindy. Ah, me encanta este concepto. Es brillante. Proviene del análisis de sistemas complejos. El efecto Lindy postula que la esperanza de vida futura de algo no perecedero, como una idea, es proporcional a su edad actual. Si una obra de teatro lleva 100 días en cartelera, es probable que dure 100 días más. Claro, y si lleva 10 años, pues otros 10. ¿Eso es? En las finanzas, esto significa que la supervivencia es la métrica suprema. La consistencia aburrida y disciplinada durante décadas siempre aplasta a los retornos extraordinarios pero efímeros. El objetivo no es ser un genio que acierta el punto más bajo del mercado. Para nada. El objetivo es ser un superviviente que jamás interrumpe el proceso de capitalización. Es una óptica brillante. Además, lo que hemos descubierto al analizar estas dinámicas es que el interés compuesto no es un monopolio del dinero. El dinero es solo lo más fácil de medir. Totalmente de acuerdo. El conocimiento, por ejemplo, mejora de forma exponencial. Si aprendes un modelo mental nuevo cada mes, en una década tu arquitectura cognitiva es inexpugnable. Y lo mismo pasa con las relaciones humanas o con la reputación, que genera una confianza brutal. El verdadero activo es el sistema integral que genera ese crecimiento compuesto en tu vida. Esa es una visión sumamente sofisticada. Pero, oye, antes de meternos en cómo proteger ese sistema de los imprevistos... Uy, espera, perdona que te corte, pero tengo que hacer un inciso.
porque hablando de crecimiento compuesto, tengo que comentar lo increíble que está siendo el crecimiento orgánico del canal estas últimas semanas. Es alucinante. Sí, es brutal la acogida que estamos teniendo con estas inmersiones profundas. Y, bueno, para la gente que nos escucha y valora este nivel de análisis, recordad darle a like y suscribiros. Es la mejor forma de seguir apoyando este contenido de alta calidad que, sinceramente, cuesta encontrar en otros sitios. Totalmente. Suscribíos, que nos ayuda muchísimo a seguir descifrando estos códigos invisibles. Y bueno, cerrando el paréntesis, volvemos a lo que decías. La teoría del interés compuesto es preciosa, pero la práctica es caótica. Claro, porque navegar a través de ese tiempo indispensable implica, inevitablemente, chocar de frente contra lo desconocido. Crisis globales, pandemias, disrupciones tecnológicas. Cisnes negros por todas partes. Exacto. Entonces, ¿cómo diseñas un sistema capaz de sobrevivir a esto? Aquí el vital, diseccionar la diferencia fundamental que establece Nassim Taleb entre riesgo e incertidumbre. Porque solemos usar las palabras como sinónimos y no lo son en absoluto. No tienen nada que ver. El riesgo es algo medible. Es probabilístico. Es como jugar a la ruleta en un casino donde conoces perfectamente las probabilidades matemáticas. Sabes que la banca tiene ventaja, pero puedes medirla. Exacto. La incertidumbre, por otro lado, es lo desconocido. Lo caótico. Son esos eventos históricos sin precedentes para los que no tienes datos previos. Y la inmensa mayoría dedica una energía brutal intentando predecir el futuro para eliminar el riesgo, haciendo modelos matemáticos basados en el pasado que no sirven para nada. Buscan certezas donde no las hay. Claro. Pero los verdaderos estrategas adoptan una postura radicalmente distinta. Diseñan sistemas que se benefician de la incertidumbre. Y esto nos lleva al gran concepto de la antifragilidad. Que no es lo mismo que ser robusto. Exacto. Hay que ver el espectro completo. Un sistema frágil, como una copa de cristal, se rompe con el caos. Un sistema robusto como una piedra resiste los golpes, pero se queda igual. Un sistema antifrágil, sin embargo, funciona como el sistema inmunológico. Se alimenta del estrés. Eso es, usa la volatilidad para hacerse más fuerte. Lo cual, trasladado a un portfolio o a una carrera profesional, significa buscar la simetría positiva. Estructurar tus inversiones para que el riesgo de pérdida esté superlimitado, algo que puedas asimilar sin arruinarte, mientras que el beneficio potencial ante un evento inesperado es teóricamente ilimitado. Molinos de viento, en lugar de muros de cristal cuando llega el huracán. Tal cual. Pero claro, para poder ejecutar esta estrategia y atreverse a construir sistemas antifrágiles, hay un paso previo ineludible. Tienes que creer a un nivel subconsciente profundo que tienes el derecho y la capacidad de construir riqueza. Y aquí es donde la psicología vuelve a golpearnos en la cara. Totalmente. Porque en nuestro análisis de comportamientos autodestructivos surge repetidamente un elemento invisible que sabotea todo. Los famosos money scripts, los guiones del dinero que define la psicología de Brad Clones. Esos guiones son absolutamente determinantes. Son creencias que se te instalan en el cerebro durante la infancia observando a tus padres. Como un código de programación oculto. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que si creciste en un hogar donde el dinero era fuente de peleas, puedes desarrollar un guión de evitación del dinero. Interiorizas que el dinero es malo o que los ricos son corruptos. O, por el contrario, desarrollas un guión de estatus del dinero, vinculando tu autoestima a comprar cosas caras. Y terminas endeudado hasta las cejas. Estos guiones actúan como un malware informático. Te generan autosabotaje justo cuando el éxito está cerca. Y para entender cómo reprogramar esto, hay que conectarlo con el concepto del locus de control, de Julian Rother. Un principio vital, la verdad. Cuando tu locus de control es externo, asumes que tu destino financiero depende del gobierno, de tu jefe o de la suerte. Neurológicamente esto es devastador, porque el cerebro apaga las rutas de resolución de problemas. Es la indefensión aprendida. Pero cuando cultivas un locus de control interno... Ahí asumes la responsabilidad absoluta de generar valor. Y es al reprogramar eso cuando queda en evidencia el verdadero propósito de la riqueza. Y estoy convencida de que ese propósito maestro no tiene nada que ver con el consumismo. A ver, el dinero es un medio de intercambio, una reserva de valor, pero su función última, la divisa suprema que estás comprando al acumular capital, es el tiempo. El mayor retorno de la inversión. Sin duda. No es comprarte un coche más grande, es adquirir autonomía sobre tu calendario, es poder decirle que no a un cliente tóxico sin sentir el pánico del abismo financiero. Libertad en estado puro.
Pero claro, esto nos enfrenta a una paradoja social gigantesca. Si el objetivo del dinero es comprar tiempo y soberanía personal, ¿por qué vivimos atrapados en un ciclo de consumo frenético que destruye esa misma autonomía? Es la gran trampa. La respuesta radica en que el sistema de consumo masivo está diseñado milimétricamente para hackear nuestra biología. Ese consumo conspicuo, esa necesidad de mostrar logotipos, es en el fondo un grito de auxilio social. Contablemente señala baja acumulación de capital, pero psicológicamente revela una necesidad de validación enorme. Exacto, mucha gente ignora este punto, pero el arma biológica que mantiene este ciclo es la dopamina. Y hay un malentendido enorme con esto, ¿eh? La gente se cree que la dopamina es la molécula de la felicidad. Es un error conceptual muy extendido. La neuroendocrinología ha demostrado que la dopamina no es la hormona de la satisfacción. Es la molécula de la anticipación y del deseo. Es ese pico químico mientras navegas por una tienda online. Eso es, mientras añades cosas al carrito, pero en el instante en que el paquete cruza la puerta de tu casa, el nivel de dopamina cae en picado. El cerebro ya no tiene nada que anticipar y te deja un vacío que solo puedes llenar comprando otra cosa. Las interfaces digitales explotan esta vulnerabilidad neurológica sin piedad. Drenando el capital que deberías usar para comprar tu propia libertad. Y en la era actual, sucumbir a este hackeo es peligrosísimo. Tenemos inflación estructural, inestabilidad geopolítica y una inteligencia artificial que está reescribiendo el mercado laboral. El caos absoluto. En este entorno, imitar el comportamiento financiero del vecino es un suicidio económico. Necesitamos buscar asimetrías de información. Las oportunidades requieren un pensamiento radicalmente independiente. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta racional a esta incertidumbre no es intentar predecir los mercados, es la adaptación interna profunda, forjar resiliencia psicológica y entender que el capital económico, aislado, es un recipiente vacío. Necesita un propósito. Claro, la riqueza debe estructurarse bajo una filosofía de abundancia consciente. Lo cual exige entender que la riqueza es tridimensional. No es solo el capital económico, también es el capital social, construir redes de confianza profunda y de manera crítica el capital ético y lo que a veces llamamos capitalismo de stakeholders, saber que estás generando un valor real para tu entorno. Resolviendo problemas en lugar de solo extraer valor. Exacto, el dinero es la herramienta de ingeniería con la que esculpes tu realidad. Así es. Al recapitular todo este viaje intelectual, queda claro que hemos deconstruido el dinero. No es un simple papel, es un ecosistema complejo lleno de sesgos biológicos, aversión a la pérdida y hackeos de dopamina. Y hemos visto las herramientas sistémicas, como la antifragilidad y el interés compuesto, que nos permiten comprar esa autonomía temporal absoluta. Es un cambio de paradigma súper necesario. Entender esto hoy no es un lujo, es tu único escudo contra un mundo diseñado para exprimir tu capital. Es la única forma de no caer en la ilusión de progreso, donde cobras más, pero también te endeudas más. La rueda del hámster. Y para cerrar este análisis a fondo, queremos dejar sobre la mesa una reflexión provocadora. Si se asume, tras todo lo expuesto, que cada euro no gastado es una unidad de libertad futura comprimida en el presente, ¿qué ocurre con una sociedad cuando todo su tejido comercial está calibrado para convencernos de intercambiar nuestra libertad de mañana por un simple pico de dopamina en el presente? Al final, la gran pregunta es, ¿estás acumulando dinero o estás construyendo libertad? Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.